Recientemente vi el video de un creador de contenido muy famoso en el mundo de la simulación que asegura que Forza Motorsport en este momento es un juego que está caducado, que no ofrece diversión, que ya los desarrolladores básicamente están haciendo lo mínimo, solamente se están ocupando de las actualizaciones semanales, de los eventos inmediatos y del soporte, pero que el juego está básicamente en su fase crítica. Y no estoy de acuerdo, me parece que Forza Motorsport, a pesar de todas las dificultades y que sí es cierto que no maneja la audiencia que se esperaba desde su desarrollo, me parece que Forza sigue siendo un juego que tiene mucho que ofrecer, que tiene mucha diversión y que tiene mucha diversidad también en cuanto a las características, los tipos de carrera, que está básicamente para todos los gustos. Y principalmente es un juego que funciona muy bien para los usuarios de Xbox, los usuarios de consola como yo, y que tenemos acceso al Game Pass. Básicamente Forza Motorsport es nuestro Gran Turismo y como tal en su género es único, y una de las cosas que más me encantan de este título y es una de las cosas que hace que mucha gente de este ecosistema lo siga usando o siga entrando a las carreras son las físicas. Las físicas que tiene y el comportamiento de los coches en la pista es algo que honestamente no veo en ningún otro título semejante. No se observa esa versatilidad, la forma como el coche se mueve, el tema de la cámara, la sensación, el feedback en el joystick. Y algo que también hace que lo valore mucho más es que no es un juego técnico extremo, no es un e-racing, no necesitas periféricos especializados, no necesitas un volante para poder entrar y hacerte unas carreras y pasarlo bien. Con el simple joystick de la consola, como en mi caso que estoy usando el mando de la Xbox Series S, y toma nota de que también estoy usando el juego en modo rendimiento a 60 cuadros por segundo, y como puedes apreciar los gráficos son excelentes, los detalles, las texturas, como se ve el escenario a pesar de la disminución gráfica para poder agilizar el refrescamiento. Observa que el coche se ve fenomenal y no se pierde para nada la acción. Entonces, repito, es un juego fenomenal para usuarios de Xbox específicamente. Y aquellos usuarios que tienen PC y que también tienen acceso al juego o incluso al Game Pass, también es una opción, pero sí es cierto que si tienes una PC con componentes de gama media o gama alta y te puedes permitir comprar juegos como Assetto Corsa Evo, Assetto Corsa Competizione o Le Mans Ultimate o cualquiera de estos títulos, incluso el e-racing, que es todavía más especializado, pues por supuesto que el abanico de opciones allí se abre en su totalidad, y ya Forza ahí pierde fuerza por obvias razones, porque si para ti lo importante es tratar de conseguir un título o un juego que te acerque a una sensación de manejo similar a la vida real, pues hay otras opciones como e-racing, por ejemplo, que me parece el idóneo para ese tipo de usuario que tiene el presupuesto para poder adquirir todos los periféricos necesarios para sentir esa sensación. Pero si tú eres un jugador como yo, que tiene lo justo y lo necesario para pasarlo bien, como una consola económica como la Xbox Series S, o si tienes una Serie X, definitivamente recomiendo Forza Motorsport si te gustan las carreras, si te gustan los coches, porque este es un juego que es para disfrutarlo a ratos. Tú te puedes dar el tiempo para entrar en una carrera, en una categoría, la que más te guste, la que más se adapte a lo que estás buscando, y la puedes pasar fenomenal, y todavía todavía se consiguen, quiero decir, muchos usuarios en parrilla, y sobre todo en las categorías más populares como en la GT, la clase de Touring, de acuerdo, o incluso las carreras monomarca como esta,
de la serie Mazda. Y también tiene que ver mucho con el tema de los circuitos más populares como Le Mans, Fujimi Kaido, Suzuka, Nürburgring, en cualquiera de sus facetas, de sus etapas. Estos son los circuitos más populares y allí siempre vas a conseguir la masa más grande de jugadores que están activos en este título. También tiene que ver un tema de horario, pero yo puedo ingresar a cualquier hora y sin importar el momento del día, siempre consigo usuarios para competir y la paso bien. Es decir, no tengo grandes incidencias. Sí es cierto que seguimos teniendo dificultades con los choca-choca, seguimos teniendo dificultades con el sistema de penalización, pero con todos los ajustes que se han hecho hasta el momento, Forza está en un estado que la verdad ofrece muy buena diversión. O sea, ofrece un rato bastante bueno, muy razonable en cuanto a conducción, en cuanto al tipo de carrera, los tiempos que se manejan en cada carrera, en cada competición también son muy razonables. Pasar 20 minutos en un tipo de competencia o 10 minutos en una carrera de coches modificados me parece ideal, me parece idóneo. Lo que sí es que yo no recomiendo más de 20 minutos en una carrera dentro de este juego, la verdad. O sea, si estás buscando un tipo de competencia. Pero de eso les hablaré en otro video y las razones del por qué pienso que el factor tiempo es también algo que le puede jugar en contra a este título. Entonces, regresamos a la acción y fíjate cómo me costó mucho trabajo recuperar las posiciones luego de ese choque que tuve allí en la entrada del túnel, que también fue mi responsabilidad porque yo me cerré justo en la transferencia, ¿no? Pero observa que ha sido una carrera fenomenal. O sea, a pesar de los contactos y los choques que son obvios en un circuito tan estrecho, donde todos queremos adelantar y donde todos estamos usando el coche con el mismo desempeño. Recuerda que en este tipo de carreras monomarca todos estamos usando el coche en igualdad de condiciones mecánicas. Aquí nadie puede instalar piezas de rendimiento, solo puedes hacer ajustes de tuneo. Y lo más importante es tu habilidad y tu conocimiento del circuito. En este caso, que me tomó cierto tiempo y dedicación, he logrado memorizar el circuito de Fujimi Kaido en sus dos etapas, tanto el circuito completo como la etapa inversa. Y aquí le hago este contacto y lo pongo a trompear al tipo que ya tenía rato hostigándome, me venía chocando desde atrás, así que me desquité y bueno, me sumaron 2 segundos de penalización, por supuesto, merecido también, y me lo cancho porque ya me cargaba frito el tipo, ya no soportaba tanto golpe y tanto contacto, así que lo saqué de la pelea. Y con eso regreso a la 8ª posición, que es precisamente donde inicié este circuito. Y bueno, fíjate que ahí lo que estoy tratando de lograr es pues buscar la trazada, tratar de despegarme de la 9ª plaza y que no pueda aprovechar ese tiempo de penalización que tengo yo en contra. Y bueno, en líneas generales, de verdad, repito, decir que Forza Motorsport en este momento, en este punto, es un juego que ya finalizó, que ya no tiene nada que ofrecer, me parece una opinión de verdad exagerada, muy sentenciosa y muy poco realista. Me parece que este título será y seguirá siendo una opción fenomenal para todos estos usuarios, incluyéndome, que tenemos un presupuesto muy limitado para poder disfrutar de títulos de carrera. De hecho, para mí pensar en poder adquirir una PlayStation 5 para comprar Gran Turismo y disfrutarlo, me parece que es una inversión de dinero tan complicada, de verdad es muy costoso. En cambio aquí con una suscripción del Game Pass te puedes disfrutar y toda la librería que tienes a disposición en juegos de AAA, en otros géneros. Así que, repito, súper recomendado para todos. Y no se dejen atrapar por los malos comentarios, no se dejen atrapar por las malas críticas.
Tienes que disfrutarlo, tienes que experimentarlo para que desarrolles tu propia opinión. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!